Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. ¿Y cómo se ve en Bélgica el independentismo? ¿Cómo se observa también el hecho de que los líderes de Cataluña hayan elegido este país para refugiarse de acusaciones políticas y por violentar las leyes españolas? Bueno, Frans Ilkens, que es corresponsal de la Radio Pública de Flandes en México, se encuentra en Bélgica, en la ciudad de Gante, a unos kilómetros de la capital de Bruselas. Y Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, pues está pidiendo el reconocimiento a la Unión Europea a través de su comisión y del comisionado Jean-Claude Juncker. ¿Para qué? Para que puedan reconocerlos como independientes y también a Cataluña. Saludamos hasta Gante a Frans Ilkens. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido, muy buenos días. Habla Nora Patricia Jara, te decimos buenos días desde México. Buenos días. Sí, gracias, Frank. Sí, te escuchamos para saber cómo se observa desde las calles de Bélgica lo que está sucediendo en España. Bueno, obviamente no hay tantos belgas que salgan a las calles en pro de ninguna causa, ni la española ni la catalana, pero en los medios, en los comentarios, sí se ve con asombro como un acto político, una disputa que se percibe aquí más que nada como política, se esté convirtiendo en un intento, así se percibe aquí, de criminalización de los actos independentistas de Cataluña, mientras que aquí más bien se ve eso como un conflicto político, no tanto legal. Uh-huh. Incluso considerando que un referéndum no corresponda a cierta constitución de cierto país, eso no quiere decir que automáticamente alguien que haga un referéndum sin valor legal, según cierta constitución, sea un acto criminal. Y eso es lo que ha asombrado a los medios, y también haciendo comparación, ahora yo en lo personal, entre la forma en la que lo cubren los medios españoles desde Madrid, donde básicamente no entran al debate los independentistas, como que falta ese diálogo, como que falta ese debate, eso es lo que un poco se percibe. Hablaba en un momento de lo que declara Charles Michel, el jefe de gobierno de Bélgica, de que obviamente de Estado a Estado en la situación actual, obviamente solamente hay Bélgica y hay España. Sin embargo, desde un inicio, el mismo jefe de gobierno, Charles Michel, ha llamado al diálogo, a que se sienten a dialogar en mesas políticas y no a la represión policíaca, porque también Charles Michel fue el primer jefe de gobierno a nivel mundial en condenar, en claras palabras, el excesivo uso de violencia de la Policía Nacional Española el día del referéndum. Eso también lo ha dicho el mismo Charles Michel. Uh-huh. Y si me permites agregar, en el gobierno federal de Bélgica también hay un partido independentista que de hecho es ahora el partido con el número relativamente mayor de votos en la región de Flandes. Uh-huh. Bélgica, al igual que España, está conformada por regiones autónomas con diferentes idiomas. Flandes en el norte de habla neerlandesa, holandesa, Valonia en el sur, Bruselas como distrito federal con los dos idiomas, tanto el neerlandés como el francés como idiomas oficiales, y entonces tenemos a un partido en el gobierno federal belga que tiene como artículo 1 en sus estatutos la independencia de Flandes como una república, siendo actualmente Bélgica un reinado. Eso, sin embargo, no impide que en Bélgica, desde su existencia, ha existido siempre ese diálogo, esa lucha política. Nunca hemos llegado a una guerra civil, siempre hemos llegado a esa forma de dialogar, de llegar a un consenso. E incluso aquí, ¿sí? Por último, si suponiendo que hubiera una mayoría en el Parlamento de la región autónoma de Flandes, declarando la independencia de Flandes, lo que en teoría podría suceder, ¿qué pasaría? Simplemente también por la forma en la que funciona la Constitución belga, pues cualquier otra región, Valonia, Bruselas, podría invocar una violación de sus derechos. ¿Qué pasaría? Se invalidaría esa declaración de independencia. Sin embargo, nadie iría a la cárcel. Eso no sería considerado un acto criminal, simplemente una decisión política no válida dentro del contexto belgo, y paso seguido, pues las partes se sentarían a dialogar. Uh-huh. No habría encarcelamiento, que es lo que tanto asombra
en Bélgica viendo la actuación de la justicia madrileña. Claro. Aquí el punto es de que también ya ha tomado postura el gobierno belga. A mí me parece que lo que ha dicho Charles Michel creo que fija muy bien su contexto en el sentido de que la crisis es catalana y del gobierno de España, no de Bélgica. Y bueno, lo acaba de decir ante el Parlamento, ¿no? E incluso él va más allá y dice: los independentistas deben ser responsables de sus actos. Creo que ahí hay una postura muy clara del gobierno belga, ¿no, Frank? Sí, por supuesto que eso es el consenso del gobierno belga, que además aquí la justicia belga va a decidir por su cuenta que procede con esta solicitud de extradición de España a Bélgica, para que extraditen al depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra desde hace varios días en Bélgica. Pero ya hay un tema muy interesante, van a declarar, parte de su gobierno va a declarar en Madrid, y acto seguido prácticamente todos son detenidos. Uno sale libre bajo fianza, pero aquí en Bélgica simplemente Puigdemont y sus ministros que lo acompañaron a Bruselas fueron puestos en libertad, ni siquiera tuvieron que pagar fianza, simplemente les impusieron algunas condiciones de que, por ejemplo, no pueden viajar fuera de Bélgica sin permiso, pero están aquí en su libertad de reunirse con estos cientos de alcaldes de Cataluña que vinieron a Bruselas ayer. Él sigue haciendo actos políticos porque es considerado un derecho político europeo de expresarse libremente, porque a fin de cuentas no hay actos de violencia, y entonces cada ciudadano, como también lo dijo Charles Michel, el jefe de gobierno de Bélgica, mientras que respete la sana convivencia, claro, tiene derecho a expresarse y no tiene ni más ni menos derechos efectivamente que cualquier otro ciudadano europeo. Ahora, Frank, ¿qué dice la gente en las calles? ¿Se involucra con el tema? ¿Le es indiferente? ¿Qué está pasando ya con la gente? Bueno, en Flandes sobre todo sí siempre ha existido una importante minoría de gente que también ansía un Flandes independiente. Por supuesto que ellos simpatizan con los catalanes, pero es muy interesante ver, obviamente no es un tema que realmente nos ocupe a los belgas como primer tema, pero como tema internacional, tema europeo, sí llama la atención. Y sí estamos viendo en Bélgica, en todo el espectro político, tanto los pro-unionistas belgas, tanto los pro-independencia de Flandes, si hay un consenso de que la forma en la que Madrid abarca el tema, estando o no estando de acuerdo con una independencia catalana, no es la forma correcta. Asombra la acción policíaca, asombra la detención de líderes políticos, porque ¿cómo? Uno se pregunta aquí si puede uno correr el riesgo de ir por 30 años a la cárcel por haber organizado, un referéndum que no es válido, pero eso lo hace un terrorista, eso lo hace un sedicioso. Eso sí, aquí la gente que se involucra en el tema lo está viendo con ojos así muy asombrados. Entonces, pues el mejor lugar era Bélgica, ¿no? Para el señor Puigdemont y los independentistas, por este escenario que nos planteas. Por varios motivos. Efectivamente, pues Bruselas es de facto, de hecho, la capital de Europa. Por supuesto que si quieres atención de la prensa internacional, la obtienes más aquí en Bruselas que en la propia Cataluña o en Madrid, por supuesto. Y sí, Bélgica además tiene una tradición de recibir a refugiados políticos o gente que huyó de su propio país por su pensamiento político. Ejemplos famosos del siglo XIX son Victor Hugo, escritor francés muy crítico en su momento del gobierno del último de los Napoleones, o Karl Marx. Karl Marx redactó su manifiesto comunista en Bruselas. Así que sí existe esta tradición de recibir a gente que tiene conflicto en su propio país por temas de activismo político, definitivamente. Y este conflicto, se percibe en el gobierno. Hablabas ya de la postura política, obviamente no pueden ir en contra de los Estados-nación con los que se tienen relaciones, como es el caso de Bélgica y España, ¿no? Para mencionar estos dos países, Frank. Pero ya en el terreno político interno, aparte de este partido político independentista, ¿existe algún tipo de simpatía? Digamos que sí la simpatía con la causa independentista sí se encuentra más en la zona flamenca, flamenca como adjetivo de Flandes, la región autónoma del norte de Bélgica. Sí es una simpatía que existe más en esta región, de hecho donde yo también me encuentro en Gante, y sobre todo entre los partidarios de ese gobierno. Pero ellos, por ejemplo,
no han pensado en fechas recientes en convocar un referéndum sobre la independencia de Flandes, simplemente porque les queda muy claro en base a encuestas recientes en Bélgica que no llegarían aquí ni cercanamente a una mayoría para declarar la independencia de Flandes, por lo tanto no lo convocan. Sin embargo, el partido, hablo del N-VA, sí, la alianza, la nueva alianza flamenca, traduciendo el nombre del partido al español, sí tiene en sus estatutos como artículo 1 independencia de Flandes. Pero Bélgica es un país de diálogo, un país de consenso, entonces eso no ha impedido que estén en un gobierno con gente pro Unión de Bélgica, porque sobre muchos otros puntos llegaron a un acuerdo de gobierno y ese partido independentista flamenco no solamente pone al secretario de Gobernación, pone al secretario de Finanzas actual y también hasta el secretario de Defensa Nacional. Entonces, desde la perspectiva belga sí parece asombroso cómo en España sí llegamos a encarcelamientos y a violencia policíaca como rara vez se ha notado en Bélgica. Entonces, en ese sentido, sí estamos asombrados respecto a lo que pasa en España. Y Charles Michel ha dicho, cada ministro de su gobierno puede tener su propia opinión al respecto. Así es. Y los independentistas flamencos dentro del gobierno de Bélgica lo han expresado porque también es su derecho a opinar como ciudadanos. Claro. Si entendemos, ahora también las leyes son diferentes, ¿no? En España, pues, si tú declaras la independencia en contra del Estado, pues obviamente vas a la cárcel, ¿no? Bueno, en España y en la mayoría de los países, ¿no? En Francia también te pasa lo mismo, ¿no? Digo, aquí en México... hemos tenido casos de gente yendo a la cárcel en otros países que yo sepa, en la historia reciente. Es que, Nora, hay otra cosa que sí tenemos bien presentes, así como han llegado refugiados republicanos españoles a México, también han llegado muchísimos niños huérfanos a Bélgica. Aquí viven todavía sus hijos, sus nietos. España fue el último país en Europa Occidental en llegar a la democracia. Tiene apenas 40 años, que es un país democrático. Entonces, como que sí, cuando de repente vemos arranques policíacos, desde los países vecinos decimos, uy, nos harán ahí un poco estos remanentes franquistas, que no podemos olvidar además que Rajoy en su momento, en su juventud, sí se declaraba partidario del franquismo. O sea, sí hay una herencia ahí directa de un régimen no tan democrático en España. Que esa es la visión que se tiene también por parte de quienes de alguna manera están viendo este asunto y se considera que pudiera lograrse esta independencia. Me parece muy complicado, soy franca en este caso, Frank, ¿por qué? Porque pues hay leyes y la condición democrática no pasa por la desunión ni por la división. Y pues el Parlamento Europeo y la unidad que ha demostrado la Comunidad Europea también en este sentido es muy clara. No al independentismo, no nada más en Cataluña, en ninguna parte de Europa. Y esto es lo que estamos viviendo. Es interesante que nos digas qué es lo que piensa la gente también y cuáles son los antecedentes allá en Bélgica, ¿no? Bueno, sobre todo, repito, yo aquí en Bélgica no he oído a ningún político decir así como tal, como partido, apoyamos ni a la independencia ni a la Unión de España. Que lo resuelvan dentro de España, entre catalanes y españoles, pero que dialoguen. Y eso es lo que se percibe aquí, que no está pasando. En lugar de dialogar, hay encarcelamiento. Y nuevamente, uno también puede estar en desacuerdo con una ley, siempre y cuando el desacuerdo se exprese de manera pacífica. Entonces, ¿por qué tendría que ir alguien a la cárcel por estar en desacuerdo pacíficamente con una ley que no le parezca justa? Ahí está. Frank, muchas gracias por permitirnos conocer qué es lo que está pasando en Bélgica y ver otra visión del independentismo desde ese país. Muchas gracias, Frank Silkens. Un gusto, como siempre, Nora. Igualmente. Gracias a Frank Silkens, que nos habló desde Gante, allá en Bélgica. Regreso esta mañana, son 8:39 y tenemos mucho más.